Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Estamos hoy en el domingo 10 de enero, a 4 días únicamente de que empieza una nueva era en el proceso democrático de Guatemala, ya que el día 14, como ya quedó una tradición, a las 14 horas estará asumiendo el señor presidente electo, licenciado Jimmy Morales, en un nuevo gobierno. Por los próximos 4 años tendrá en sus manos, pues juntamente con su equipo de trabajo, el dirigir el proceso de la administración pública por la parte ejecutiva de nuestra querida Guatemala. Obviamente enfrenta un problema muy importante. Tenemos situaciones que verdaderamente han sido extraordinarias, particularmente en el año 2015, y por lo tanto, pues su gobierno empieza con el buen augurio de una ciudadanía que con su voto acudió a la urna masivamente, en una presencia mayor que en otras elecciones anteriores, y que pues le dio una confianza de que asumiera la presidencia de la República de Guatemala. Obviamente una gran responsabilidad, y también alguien decía, yo no quisiera estar en los zapatos del señor presidente. Yo creo que los zapatos del señor presidente son los zapatos de cada uno de los guatemaltecos, no son solamente de él. Ahora somos 17 millones según último dato estadístico, y por lo tanto, pues obviamente lo que sea problema para él son problemas para nosotros. Lo que sea bueno para el gobierno de la República es bueno para el pueblo de Guatemala. Pero para hablar sobre este tema, hoy tengo el gusto verdaderamente de que me acompañe el licenciado Edgar Gutiérrez. Bienvenido, licenciado, a nuestro programa. Muchas gracias, doctor. Muy amable por su invitación. A usted por aceptarla, licenciado. El licenciado Gutiérrez es analista político, escritor y economista guatemalteco, especializado en relaciones internacionales. Fue canciller de la República y también titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Y actualmente él está como coordinador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, IBNUSAC. Antes de entrar a las cámaras le comentaba yo al licenciado y le decía, bueno, pues mire, este cargo que usted tiene es de lo más interesante porque Problemas Nacionales de Guatemala. Licenciado, bueno, ¿cuál diría usted que son los problemas prioritarios de Guatemala en este momento? Es que el título del instituto es tan amplio, ¿verdad? Que yo le decía una vez a un miembro... Tan amplio como los problemas nuestros. Y tan profundos. Y tan profundos. Le dije una vez a un miembro del Consejo Superior Universitario, qué bueno que no se les ocurrió ponerle de problemas y soluciones nacionales, porque entonces sí sería un quebradero de cabeza. Bueno, este es un país, el nuestro, tan lindo y tan querido, pero tan mal querido a veces también, que ha pasado etapas muy importantes de su historia en las que tuvo que haber hecho tareas. Así como a uno le corresponde hacer tareas en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, este país, desde que nació a la vida republicana, tuvo que haber cumplido una serie de requisitos y no los cumplió. Entonces fue acumulando expedientes. Muchas tareas quedaron pospuestas o se relegaron a un segundo plano, y hoy día, ya en pleno siglo XXI, cuando las naciones civilizadas están pasando a otro tipo de relación y otro tipo de visión del planeta por el cambio climático, de la conformación y de las relaciones de la sociedad, nosotros todavía venimos lidiando con problemas que no resolvimos, no tratamos adecuadamente en el siglo XIX ni en el siglo XX. Hubo procesos muy importantes que arrancamos a mitad del siglo XX, como el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, y en aquel momento, si hubiésemos cumplido la tarea, hubiéramos logrado, antes que los tigres asiáticos, un grado de desarrollo muy notable y de integración de la sociedad también muy importante, sobre todo aprovechando la posición geográfica del país. La geografía, en cambio, se nos convirtió en una maldición, porque nos quedamos en medio del sándwich de las dos grandes potencias, y la Guerra Fría, como se le llama, acá se nos convirtió en una guerra
demasiado caliente y dolorosa que hasta hoy día estamos viviendo las consecuencias. Y probablemente tengan que terminar nuestras generaciones para que veamos al otro guatemalteco, al que no piensa como nosotros, o que no tiene el mismo color de nuestra piel o de nuestros ojos, o que no habla nuestro idioma como idioma materno, como que fuéramos nosotros mismos, como parte de una comunidad. Entonces, sí, el elefante es muy grande, pero a mí me decía Monseñor Gerardi, con quien trabajé el proyecto de la recuperación de la memoria histórica, me decía, el error es querer comerse el elefante de un solo bocado. Lo más probable es que uno se va a quedar atorado, se va a asfixiar en el intento. Se puede tratar esa problemática de tantos años y tan compleja, pero poco a poco, paso a paso, con disciplina, con constancia y no abandonando las tareas. Naturalmente, licenciado, que eso que usted dice es muy claro, muy obvio, verdaderamente. Pues qué triste con ver esa realidad de que vivimos en el siglo XIX en muchas cosas, pues no, porque dejamos de hacer, como usted dice, la tarea. Y sin embargo, desafortunadamente, creo que seguimos exactamente igual, porque, pues sin entrar en una crítica o sin entrar en un señalamiento particular, pero a 4 días prácticamente de que un nuevo gobierno tome posesión, no se conoce un plan de trabajo real, no hay una visión de nación de lo que va a suceder. Como usted comentábamos hace un momento, que eso es lo que se ha repetido cada 4 años. Habrá presidentes que han hecho buenas acciones, otros que no, otros que han tratado, pero cualquier cosa que pasa, los siguientes 4 años borran algunas de las cosas buenas que se han hecho. ¿Cómo hacemos para superar entonces verdaderamente y para empezar con pasos sólidos y con pasos perseverantes hacia un plan de 20 años, 25 años? Cuando hablamos de educar, no educamos en una generación, educamos en 2, 3 generaciones. Cuando hablamos de recuperar el sistema de salud pública en Guatemala, por ejemplo, prácticamente hay que darle una vuelta completa a este sistema. Tenemos que recuperar la medicina primaria, pero igual es algo que no requiere 4 años, requiere probablemente 20 años. ¿En qué manos estará la responsabilidad verdaderamente de elaborar un plan real, concreto, lógico y factible con visión de país? Mire, le voy a responder de esta manera. Cuando a las comunidades primitivas o ya en procesos de evolución se les ocurrió inventar un Estado, porque el Estado no es una cosa divina, es una invención del hombre, por una necesidad. Necesitaban unas ciertas personas que permanentemente administraran los recursos que generaba la sociedad o la comunidad para velar por su seguridad, principalmente. Luego vinieron sumándose una serie de necesidades más, la salud, la educación, hasta constituir los estados modernos que hoy tenemos. Luego vinieron sumándose una serie de necesidades más, la salud, la educación, hasta constituir los estados modernos que hoy tenemos. En efecto, nuestro Estado ha fallado en eso. Nuestro Estado está fallando, uno, en llevar los servicios básicos, en garantizar la seguridad de la población, en ejercer la soberanía sobre su territorio, incluso en la cadena de mando. Cuando nosotros vamos a las urnas, decimos, vamos a elegir al presidente Jimmy Morales. Y sin embargo, sale de nuestra vista que hay una serie de oficinas que llegue quien llegue, hay un poder permanente de facto que no fue electo y que es el que realmente ejerce el poder. Y el presidente el 14 de enero puede levantar el teléfono y dar una instrucción a esa oficina, y el director de esa instrucción, ¿cómo no, presidente? Con mucho gusto lo vamos a hacer. Levanta el otro teléfono, miren, el presidente me dijo que sacáramos la tarjeta amarilla, y quizá le había dicho que era la roja, ¿no?
Entonces hay una fragmentación, una suerte de feudalización del propio Estado, del propio aparato estatal. Y lo que rebalsó el vaso el año pasado fue que la población percibió que el crimen había llegado a controlar abiertamente, legalmente, las instituciones estatales. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hemos criticado al Estado por la corrupción, porque se mete demasiado en la vida de la gente, pero ahora vimos los riesgos enormes de no tener Estado, ¿verdad? Si no tenemos Estado, la sociedad se fragmenta, la nación se diluye, y eso es un riesgo enorme. El 2015 va a pasar a la historia, esperemos, como un año en el que ocurrió una revolución ciudadana, que fue una revolución de conciencias, porque más allá de cambiar la mirada sobre nuestro Estado, sobre nuestro país, no, volteamos a ver, no cambió nada. El sistema sigue igual, ¿verdad? Las instituciones lo mismo, el sistema sigue trabajando con sus mismas falencias de toda la vida. Pero una vez que cambia la conciencia ciudadana, esperemos cambios mucho mayores. Y uno de esos cambios tiene que ser ese. Nosotros los guatemaltecos, y aquí nos cabe, nadie puede ser tan poderoso ni tan grande para decir lo puedo yo solo, ni nadie es tan pequeño ni tan débil para no participar. Nos corresponde ponernos de acuerdo sobre 2, 3 cosas. Asumamos que aquí en Guatemala nadie puede perder la vida arbitrariamente. Pongámonos de acuerdo en eso. Y si alguien lo hace, va a haber un castigo, el que lo provocó. Aquí en este país es intolerable que niños mueran de hambre o que se les mutile su proyecto de vida por una mala nutrición. Nadie se puede quedar fuera de las escuelas. Entonces pongámonos de acuerdo 2, 3 cosas. Eso es el plan de nación. Lo demás, las tareas más complejas vendrán más adelante. Pero esas tareas básicas, sobre las cuales nunca logramos ponernos de acuerdo, es momento que lo hagamos ya. Y no importa el gobierno o la administración que llegue, o el ministro que asuma, tiene un mandato. Y ahí no hay, clarísimo, y no hay por dónde perderse. ¿Cómo llegar a hacer esto, verdad, licenciado? Porque obviamente yo creo que la primavera, digamos, que se dio en Guatemala en el 2015, que empieza en abril, y todo el mundo decía, no, este sábado llegaron, pero el siguiente van a ver que no llegan, ¿verdad? Pues afortunadamente fue al revés, esa se mantuvo la presencia, se mantuvo la presión ciudadana, el desencanto también, porque usted bien señala, a pesar de que cambió, parece que nada cambió, el famoso gatopardismo, ¿no? Sí. Que no ha cambiado nada en la verdadera esencia. Entonces, claro, que nos sacude constantemente la CICIG, por ejemplo, con estas situaciones que se han venido dando, el caso de la línea, recientemente el caso de los militares que han sido llevados y que vuelve a estremecer a una sociedad, diría yo, confrontada, dividida, tal vez lo vamos a tocar en adelante. Pero en medio de esto, usted dice, tenemos que convocar y tenemos que llegar a tener esa visión de país en conjunto. Pero me parece que esto no va a salir de un ejecutivo que llega sin planes, no va a salir probablemente de un legislativo que realmente no ha encontrado su rumbo y sigue siendo no representativo, que sigue siendo llegando no a representar al pueblo, sino que a ver sus intereses, e incluso un sistema judicial que tampoco termina de cumplir por múltiples razones. Yo creo que vuelve a caer la pelota en el lado del ciudadano, pero iremos a tener la verdadera consistencia de los ciudadanos para exigir que esos 3 organismos del Estado, ese Estado de Derecho que queremos suceda y que de ahí salga ese plan de 20, 25 años para que no importa el ministro que llegue, no importa el presidente que llegue, tengamos ese niño o tenga seguro que en 20 años va a tener educación, va a tener salud, va a tener oportunidad. Porque la desigualdad en Guatemala, somos de los países más desiguales en el mundo. Sí. Vemos que la pobreza no bajó, aumentó. Sí. Hubo un famoso